Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Es una pregunta que muchas personas se hacen mientras ven las noticias. La respuesta nos la ofrece el autor Natán Díaz en su más reciente libro. Hoy aquí, en Vive Más. Démosle la bienvenida al escritor Natán Díaz. Bienvenido, qué gusto. Gracias, Nadia. Gracias. Adelante, por favor. Qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, ahora no vienes solo porque vienes acompañado, muy bien acompañado de tu libro, que tiene un título que me llama muchísimo la atención. Porque muchos de los que nos acompañan el día de hoy allá en sus casitas, pues se han hecho esta pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Sí, es la pregunta más común. Definitivamente, y precisamente antes de que nos des la respuesta, quiero que nos acompañes a ver la siguiente historia, porque hace algunos días les presentamos a todos ustedes a Jazmín, una mamá que puso manos a la obra para sacar adelante a sus hijas sin descuidarlas. Tú le diste un empujoncito con su negocio, ¿recuerdas? Pues ahora queremos contarte cómo le está yendo. Tenía una hija mayor, ella me apoyaba. Le aceleraron el parto, se alivió, regresó otra vez al hospital y ya no salió. En medio de su dolor, Jazmín tuvo que encontrar las fuerzas necesarias para salir adelante junto a sus otros dos hijos pequeños. Sin embargo, lo hacía a un alto precio. Y me hacía falta pasar tiempo con mi mamá, como nos encargaban. Mi mamá casi no pasaba tiempo con nosotros. Decidida ya en no descuidar a sus hijos, ideó una nueva forma de generar ingresos. Empecé a vender esos productos de papelería, le empecé a meter ropa y entonces empecé a tomar la carriola, pero esta carriola yo dije pues a ver cuánto igual me dura, porque sí, dije está maciza, está resistente. Pero la verdad le cargaba mucho, cargaba la ropa, empecé a cargar la mercancía ahí. Sin embargo, se dio cuenta que la presentación de su mercancía era un obstáculo. La gente me veía y no se acercaba a comprar. Mi mamá nos dice que no le pidamos tanto para que ella pueda pagar lo de la escuela. Pues sí, ellos me pedían, mamá, cómpranos pollito. Mamá, quiero que me compres un pollito, haznos de comer pollito. Y pues no, ese día no hubo venta. Me duele ver a mis hijos que me pidan algo y no tengo para comprárselos. Empecé a pedirle a Dios, dame algo para un medio donde yo pueda trasladar mis cosas para llevar a vender. A través de los donadores de Club 700 México, Orphans Promise y nuestras organizaciones asociadas, las oraciones de Jazmín fueron contestadas. Recibió el triciclo que tanto necesitaba y más mercancía. Pues una gran emoción que quise llorar mucho, pero me aguanté, porque dije, Dios, escuchaste mi oración. También recibió una asesoría de emprendimiento para organizar mejor sus ventas. Cuando regresamos a ver cómo le estaba yendo con su nueva herramienta de trabajo, Jazmín nos dio buenas noticias. Pues hay más movilidad, me deja que pueda exhibir más mis productos, como que están más llamativos así. El triciclo pues es diferente, ya puede llevar más cosas, ya aguanta más. Ahorita ya es diferente la comida que comemos, ya nos compran más cosas. No tenía ni para comprarles 1 litro de leche. Y ahorita, gracias a Dios, sí, ya no se van con el estómago vacío a la escuela. Es mucha diferencia y mucho cambio. Me siento feliz, más tranquila. Gracias por esas personas que están detrás de todo esto. Yo no las conozco, pero yo sé que Dios sí las conoce. Dios tocó sus corazones para que esa bendición llegara a mi vida. Gracias. Esas muestras tan genuinas de agradecimiento de Jazmín y su hija, ¿no te llegaron al corazón? Son para ti, que eres uno de los donadores de Club 700 México. Tu ayuda es un rayo de esperanza en la oscuridad de los que más lo necesitan.
Y precisamente este es uno de los muchos proyectos que realiza Club 700 México junto a Orphans Promise y sus organizaciones asociadas. Si aún no eres uno de nuestros donadores, únete a mí y convierte tus pesos en esperanza. Llámanos o escríbenos y te diremos cómo. Es muy fácil y además tus donativos son deducibles de impuestos. Y bueno, ahora sí, Natán, vamos a entrar de lleno a la conversación acerca de este libro que me tiene sumamente intrigada. Pero ahora sí, ¿cómo es que sentiste la necesidad de escribir este libro? Mira, Nadia, esta es una de las preguntas más comunes que existe. De hecho, la más común. Que alguien que es escéptico, alguien que tiene dudas acerca de lo que dice la Biblia o del Dios de la Biblia, se va a hacer esta pregunta. Sí, a mí me la han hecho muchas veces. Y yo he tenido a lo largo de los últimos 15 años esta inquietud de enseñar apologética, que es la defensa de la fe cristiana y de cómo ayudar a cristianos a contestar a las preguntas difíciles que la gente hace, pero también al platicar con gente que genuinamente tiene estas preguntas, que no son creyentes, que no son cristianos, que no han puesto su fe en Cristo, y que a lo mejor dudan en que si la Biblia realmente es palabra de Dios, dar respuestas a ambos grupos, cristianos y no cristianos. Y el libro aborda muchos temas que muchas veces los cristianos inclusive han inventado respuestas porque simplemente no han profundizado en lo que la Biblia realmente dice. Por ejemplo, sobre los genocidios del Antiguo Testamento, cuando Dios ordenaba que fueran y mataran a toda la gente de una nación. O, por ejemplo, lo que llamamos salmos imprecatorios, que son estos salmos donde la oración es: Dios, ven y destruye a mis enemigos y véngate de ellos, ¿no? Los he leído y de pronto dices, ¿cómo? Esto dice aquí en los salmos. Exacto. ¿Cómo leemos e interpretamos esos salmos? O, por ejemplo, el tema del infierno, que es un tema tan incómodo para muchas personas. La existencia del infierno, un lugar eterno, de castigo eterno, para aquellos que rechazan a Dios. Y pues para muchos dicen, yo no quiero creer en un Dios que castigaría a la gente de esa manera. Eternamente. Eternamente, exacto. Sin embargo, ¿tiene todo esto una respuesta en la Biblia? Exacto. Tiene una respuesta y el libro trata de dar una respuesta resumida, breve, que no sería difícil de leer. O sea, es un libro pequeño. Entonces puedes tener un fundamento de dónde partir para encontrar una respuesta. ¿A qué personas va dirigido tu libro? Pues mira, Nadia, yo quería que este libro no nada más fuera teórico, que no nada más fuera algo que fuera desde una perspectiva teológica y esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que sabemos sobre Dios, nada más, como algo desconectado de la realidad, sino que realmente el libro lo trate desde un punto de vista sensible al dolor de la gente. Todos enfrentamos el mal en nuestras vidas en algún nivel. Cierto. La muerte de un ser querido, o el diagnóstico de cáncer, o la pérdida del trabajo, o relaciones rotas, o por ejemplo lo que acaba de suceder del terremoto en Turquía, donde murieron miles de personas. Estas son cosas reales, que afectan vidas reales. Entonces el último capítulo del libro está enfocado a testimonios personales de cómo es que Dios usa el mal, tiene el control sobre el mal que sucede y lo usa para un propósito bueno al final. Exactamente, porque el mal nos rodea a todos y personas que tienen fe en Cristo como las que no lo tienen, pasamos por diferentes dificultades. En tu vida personal, en estos capítulos donde dices que das como tu testimonio, lo que te ha pasado personalmente, también nos abres un poco tu corazón acerca de un capítulo difícil en tu vida. Así es, yo cuento mi propia experiencia con el mal, que en este caso fue el fallecimiento inesperado de mis padres, de mi papá y de mi mamá en un periodo de 2 semanas, y que fue algo que afectó mi vida profundamente, pero al mismo tiempo como cristiano, entendiendo la clase de Dios que yo tengo, entendiendo que hay un propósito bueno en lo que estaba sucediendo en mi vida y que Dios,
yo podía confiar completamente en Dios y en lo que Él estaba haciendo. Claro. Y doy el testimonio de eso. Y no es fácil abrir tu corazón de esa manera y explicar algo que sea doloroso en un capítulo del libro, pero lo hago porque sé que eso es lo que la gente también necesita leer para entender que cuando estudiamos y creemos lo que dice la Biblia, la vivimos. O sea, afecta la manera en que vivimos todos los días y especialmente en medio de las tribulaciones y de la aflicción. Yo sé que esta respuesta a la pregunta que tenemos aquí es muy extensa y puede llegar a ser también muy profunda, para eso está el libro, pero quisiera que brevemente le dirigieras unas palabras a las personas que nos están viendo y que tienen esta pregunta muy, muy afianzada en su corazón. ¿Qué les podrías decir? Bueno, mira, te voy a leer un párrafo, Nadia, del libro, y esto creo que va a resumir mucho de lo que quiero decir en el libro, y es la manera en que termina el capítulo 3, acerca de los genocidios, justamente. Uh-huh. Y es un párrafo que resume en gran parte el mensaje de la Biblia. Dice, el mensaje en toda la Biblia es la justicia de Dios en traer juicio contra el pecado, la paciencia de Dios en demorar el juicio, la misericordia de Dios en proveer perdón del juicio, la gracia de Dios en dar salvación del juicio a aquellos que merecen condenación y el amor de Dios demostrado en derramar el juicio sobre su propio Hijo en lugar nuestro. Entonces, eso es un resumen de lo que yo quisiera que la gente entienda de una manera más profunda cuando lea este libro. Está maravilloso. ¿En dónde podemos encontrar tu libro? Pues está disponible ya en todas las librerías cristianas, donde sea que ustedes compren sus libros que sean de editoriales cristianas. Este libro es de VIH y también en Amazon también ya está disponible. Padrísimo. Pues bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a abrir las páginas de tu corazón y también de este libro. Gracias también por darnos un poquito de luz acerca de estas preguntas que son tan complicadas, pero que definitivamente podemos encontrar luz en la verdad de la Biblia. Gracias por habernos acompañado, Gracias, Nathan. Nadia. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar, iba a ser el mejor día de su vida, pero cuando el sol se puso, tenía rota el alma. Lidia no puede con el dolor cuando la muerte se lleva a su bebé. ¿Cómo superar esta tragedia? Al volver te lo contamos. La pérdida deja heridas difíciles de sanar. Al otro lado de la línea hay un equipo listo para orar por ti. Acá te dejo las diferentes formas en las que puedes hacernos llegar tus peticiones de oración. Enseguida regresamos. Empiezan a dar golpes a la barriguita, entra un montón de gente y me dicen que no hay latido de la nena, que no saben qué ha pasado, que voy a tener que ir a dar a luz. Igualmente me van a pasar para dar a luz a la nena sin vida. Hay cosas que no puedes callar, sentimientos que debes dejar salir. No siempre hay quien te escuche, pero aquel que todo lo ve, el que todo lo puede, anhela escuchar las palabras de tu corazón. Es tiempo de hablar. La oración hace la diferencia. ¿Necesitas hablar con alguien? Nosotros te escuchamos. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año a los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Durante 9 meses, una madre se prepara para recibir a su hijo. Mientras el niño crece, también lo hacen sus ilusiones. Lidia se preparó para la llegada de su bebé hasta en los mínimos detalles, pero nada pudo prepararla para lo que iba a pasar, en el que iba a ser el mejor día de su vida. Lo duro fue verme en el hospital, salir del hospital con la barriguita vacía, los brazos vacíos. Eso fue
horroroso. Me quedé embarazada en el 2009 de mi primera hija. Pues un montón de ilusiones, la ropita ya planchadita y guardada, estaba todo súper listo, preparado para ella. Recuerdo que me puse de parto y nos fuimos muy contentos sin saber el golpe después. El golpe después. Ese mismo día había tenido revisión y estaba todo bien, la nena perfecta. Recuerdo ese momento en el que me dicen que no le encuentran el latido. Empiezan a dar golpes a la barriguita, entra un montón de gente y me dicen que no hay latido de la nena, que no saben qué ha pasado, que voy a tener que ir a dar a luz. Igualmente me van a pasar para dar a luz a la nena sin vida. Me daba pánico verme sola y tener que enfrentarme a un parto. No sabía cómo iba a reaccionar si veía a la nena. Me puse ahí a pedirle al Señor, digo, Señor, no me dejes ahora. Lo único que te pido, que no me dejes ahora. Y necesito sí o sí que estés conmigo. Entonces me acuerdo que la tuvimos en brazos, súper bonita, se llamaba Leire y parecía que estaba como dormidita. Y no entendíamos nada, la verdad. La tuvimos casi 2 horas porque no la soltábamos. Llorábamos de veces para que Dios hiciera un milagro. Yo de verdad creía que estaba completamente segura de que si Dios quería, mi nena se ponía a llorar, ¿no? Y ya está. Pero bueno, no era así, no fue. Y ahí empezó mi nueva vida. Tenía muchísimo miedo, no sabía qué iba a pasar. Luego un sentimiento muy grande de culpa, una vergüenza que sientes. Tu única función era traerla al mundo y no has podido hacerlo. Tu única función era traerla al mundo y no has podido hacerlo. Luego es un hueco que hay ahí que se queda para siempre. Pero por las tardes, eso era, tardes, noche, una pena, una tristeza. Es como que tienes que decidir. Lo que el cuerpo, las emociones y la mente te dicen es que te rindas. No tienes ganas de pelear contra esta tristeza. Yo recuerdo que decía, mira, Señor, yo decido pelear y salir adelante, pero tienes que ser tú en mí. Si estás roto, hieres. Estábamos muy mal. Diego los penalizaba de una forma y yo de otra. Fue muy feo, ¿no? Nos veíamos más como enemigos. Fue como que llegó un día en el que Dios nos dio ahí la sacudida de decir, o paráis y cambiáis, o esto ya no. Y los dos decidimos apostar por el matrimonio y hubo una restauración. Y algo que nos ayudó mucho es hablar de ella, darle, o sea, a su vida, a lo cortito de su vida, darle un propósito. Nada podrá ocupar el hueco que dejaste, no podré olvidar tu carita de ángel, este no era tu lugar, volaste hasta el cielo. Y ese es el poder de Dios, que de algo malo y horroroso hay un tesoro que puede sacar y que además da paz, o sea, que además llena. Muchos saben y conocen de Leire. Tengo ahora 2 hijos. Un milagro ahí que viví, que Dios estuvo conmigo porque me ayudó a estar fuerte emocionalmente.
es que no nos queda otra. Si no tenemos ya a Dios, ¿qué hacemos con toda esta pena? ¿A dónde vamos con toda esta amargura, esta tristeza? No puedo concebir vivir sin Él, sin Jesús. Suelta las riendas de tu vida y ponte en sus manos. ¿Sabes cuál es otro de los nombres que recibe Dios en la Biblia? Es el Padre de todo consuelo. Ese consuelo que necesitamos en los momentos más difíciles de la vida es Dios mismo entrando a tu corazón por medio de su Espíritu Santo. Y una de las grandes promesas que Dios nos da en su palabra es que Él va a estar con nosotros, incluso en valle de sombra de muerte. Sé que no hay palabras humanas que yo te pueda decir que puedan llenar ese hueco de tu corazón, pero sí quiero citarte la Biblia, sí quiero citarte la palabra de Dios. Y en Mateo 19:14 podemos encontrar que dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cada niño que cierra sus ojos en este mundo, quiero decirte que pasan directamente al reino de los cielos y están en la gloria de Dios. Ellos están allí en la presencia de Dios. Gracias también a Dios porque no tuvieron que pasar por lo duro de esta vida. Y sabes que Dios tiene un plan en medio de todo esto. A veces los planes no los podemos entender, pero quiero compartirte esto que también leí en la Biblia y que trajo tanto consuelo a mi vida también en medio de las pérdidas. Fíjate muy bien lo que dice Isaías 57 en el versículo 1. La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Medita en eso. Quiero invitarte a que si el día de hoy quieres recibir el consuelo de Dios, cierres tus ojos en este momento y repitas después de mí. Señor, el día de hoy reconozco que esta pena me ha embargado, Señor, que no sé cómo lidiar con el dolor, con la amargura. El día de hoy yo pido tu presencia en mi vida, Señor. A veces yo no puedo comprender por qué las cosas suceden y confieso delante de ti que me he enojado contigo. Señor, perdóname. Perdóname por no comprender, Señor, acerca de tu bondad, pero el día de hoy abro mi corazón y te ruego que tu Espíritu Santo aclare toda duda en mi corazón. Yo creo que Jesucristo, tu Hijo, murió en la cruz para pagar el precio de mis pecados. Y yo creo que Él resucitó al tercer día, demostrando así ser Dios. Padre, si hay alguien que puede comprender la pérdida de un hijo, eres tú, que viste a Jesús morir por mí, por mis pecados. Señor, el día de hoy te ruego que traigas todo consuelo y también la esperanza de vida eterna para saber que algún día volveré a reunirme con mi amado hijo o con mi amada hija. Señor, el día de hoy te entrego mi vida y decido solamente confiar en ti. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si el día de hoy has hecho esta oración con nosotros, quiero invitarte a que nos llames a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. La llamada es completamente gratuita. Queremos orar por ti. Queremos también enseñarte cómo comenzar a tomar tu Biblia y leerla. Por supuesto, ora y busca un lugar donde congregarte, donde haya más personas que como tú necesitan el consuelo de Dios, pero también conocer más a Dios a través de su palabra. Bueno, mientras tú te comunicas con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de Vive Más. La dirección para correr en libertad. El respiro que tu alma necesita. Consejos que cuidan a los que amas. Palabras que tienen poder sobre la muerte, nos dan esperanza de vida. Lee la Biblia.
¿Quieres saber más? Nosotros te escuchamos. ¿Qué te hace una mejor persona? ¿Un auto nuevo? ¿Un puesto mejor? Pensar en nosotros mismos no está mal, pero es mejor si consideramos también a los demás. Los donantes del Club 700 México ayudan a familias a recuperar su fuente de ingresos. Le ofrecen refugio a niños que perdieron el suyo, brindan alimentos y útiles escolares a pequeños que los necesitan con urgencia en comunidades de escasos recursos. Llevan un mensaje lleno de esperanza y valores que trascienden todo esto junto a sus organizaciones asociadas. Únete a mí, el que es generoso prospera. El que reanima a otros será reanimado. Llámanos al número en tu pantalla o mándanos un WhatsApp. Puedes hacer tu donación desde nuestra página club700mexico.org. Tus donativos son deducibles de impuestos. Experimenta la satisfacción de dar y convierte tus pesos en esperanza. Queremos seguir en contacto contigo toda la semana, por eso acá te dejo nuestras redes sociales. Y pues a través de nuestras redes sociales nos han llegado sus peticiones de oración y quisiera pedirles que me acompañen a orar por Oscar e Isaías. Padre Santo, Señor, queremos rogarte por Oscar. Él sufrió un accidente, Dios, y queremos rogarte que le des sabiduría porque él quiere saber qué hacer, qué decisiones tomar, Señor. Y Padre, ilumina su camino, Señor, pon en su corazón el mejor camino que debe tomar y ayúdale en el proceso de recuperación, Señor, y que él pueda volver a tomar las riendas de su vida, Señor. Que seas tú tomando las riendas de su vida. Y Padre, también queremos rogarte por la mamá de Isaías. Le acaban de detectar tumores, Señor, y tal vez el miedo y la inseguridad están reinando en su hogar. Queremos pedirte que tu luz alumbre en medio de tinieblas, que ellos más que nunca puedan sentir tu poderosa presencia, tu guía. Y también te rogamos que no les falte nada de lo que necesitan. Los ponemos a los dos y a todas sus familias en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la siguiente. Recuerda que no estás solo, no estás sola. Dios está contigo.